Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Carlo Toniato para seguir avanzando en este programa, el de Justicia, Justicia Perseguirás. ¿Qué tal, Carlo? Hola Jorge, un saludo muy especial a nuestros oyentes y un feliz año, un feliz 2023. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que es un oficial de artillería del ejército de Colombia en los años 90 y se llama Carlos Alfonso Velázquez Romero. ¿Qué es lo que tiene de particular su historia? Pues Jorge, es una historia bien interesante porque nos muestra que, digamos, frente al horror eh, perpetrado por los paramilitares en Colombia eh, y frente a un nivel de coordinación o cooperación entre miembros del ejército de Colombia y los paramilitares, hubo unas personas que no se sumaron a eso, hicieron lo posible para frenar ese horror. Y pues la historia de Carlos Alfonso Velázquez es una de esas historias, historias raras en lo que han sido los conflictos internos en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Carlos Alfonso Velázquez era un oficial de artillería del Ejército de Colombia y cuando en los noventas el paramilitarismo llegó a establecer su control sobre muchos territorios del país, sin que las Fuerzas Armadas colombianas hicieran mucho al respecto y en varios casos en coordinación con miembros de la misma fuerza pública, pues Velázquez decidió no mirar por el otro lado y sacrificó su carrera en el ejército para proteger a la población civil frente al terror paramilitar y también para defender el ideal de unas fuerzas armadas al servicio de sus ciudadanos. Pero antes de ahondar en esa historia, permíteme decir algo sobre lo que ha sido el conflicto armado colombiano. Pues durante 60 años de conflicto murieron más de 262.000 personas, de los cuales 215.000 entre la población civil. Casi 95.000 fueron víctimas de paramilitares, casi 36.000 de las guerrillas. Más de 80.000 quedaron desaparecidos. Más de 37.000 víctimas padecieron del secuestro. Casi 16.000 víctimas de violencia sexual. A partir de los 80, la guerrilla de las FARC en particular crecieron de manera acelerada y paralelamente se fueron formando y fortaleciendo los grupos paramilitares que participaron de una manera más y más activa en la lucha contra insurgentes. Esos grupos fueron pues responsables de asesinatos, secuestros, masacres, desapariciones, desplazamientos forzados y torturas. Sus mutilaciones con motosierras marcaron una época en el imaginario colectivo de los colombianos. En sus escuelas de tortura y de desmembramiento, sus integrantes aprendían cómo cortar seres humanos con las motosierras de manera tal que se prolongara lo más posible su vida y por ende su sufrimiento. En muchos territorios no encontraron resistencia por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. En un análisis de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de febrero de 1999, se registró, por ejemplo, que la Fuerza Armada colombiana, y acá cito, no ha perseguido de forma activa a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla, su enemigo común, y acá cierro comillas. Y como dijo en una ocasión el comandante del ejército, general Néstor Martínez, para el ejército, y acá cito, no había negocio persiguiendo los paramilitares, ya que estos últimos eran criminales apolíticos y por lo tanto no amenazaban el orden constitucional
a través de actividades subversivas, acá cierro comillas, como por el contrario hacían las guerrillas. Es en ese contexto que se marca la historia de Carlos Alfonso Velázquez. Velázquez ingresó en la Academia de Cadetes del Ejército justo un año después de que su padre, brigadier general del Ejército, en los 60 muriera en un incidente de helicóptero. Fue uno de los primeros incidentes en los cuales murieron altos oficiales en la guerra interna en Colombia. Desde entonces, Velázquez se graduó siempre como primero en todos sus cursos de ascenso y cuando atendió como teniente coronel el curso de comando y estado mayor en Fort Leavenworth en Kansas, donde se especializó en estrategia general, quedó entre los primeros 10 oficiales graduados, entre los 400 que asistieron en el curso desde 85 países. En 1989 sirvió como director académico y de entrenamiento de la Escuela Militar de Cadetes y en ese momento se enteró que su hermana menor, Adriana Velázquez, era militante de la guerrilla del M-19. Dada esa circunstancia, puso a disposición de sus superiores su renuncia, pero fue rechazada. Adriana participó más adelante en las mesas de diálogo de paz entre el gobierno colombiano y ese grupo a comienzos de los 90. En diciembre de 1993, Velázquez fue nombrado comandante del bloque de búsqueda del ejército para desmantelar el cartel de Cali. Después de 3 intentos de soborno y una amenaza, Velázquez cayó en una trampa. Una mujer se presentó a él como informante del cartel de Cali y le proporcionó información útil que permitió llevar a cabo toda una serie de operaciones exitosas en contra del cartel. Pero una noche de mayo de 1994, los dos terminaron en un motel. Algunos días más tarde, Velázquez recibió un paquete sellado con la filmación de su encuentro. El coronel puso la situación en conocimiento de sus superiores militares, que lo respaldaron, y de su propia esposa, que lo perdonó. Al final de ese año fue enviado al Urabá antioqueño como segundo comandante de la Brigada 17 del Ejército. En diciembre de 1995, la comandancia había pasado a manos del general Ritolejo de Río y Velázquez percibió que el nuevo comandante perseguía a las tropas de las FARC en la zona, pero no a los grupos paramilitares. Acá cito, no existía una voluntad de lucha contra los paramilitares en la brigada. Nunca conocí de operaciones contra los paramilitares durante la comandancia de Río. Eso declaró Velázquez unos años después en un juicio en contra del general. Dada la posición clara que Velázquez manifestaba en contra de los paramilitares, el general de Río se distanció de él y fue aislándolo en relación a los asuntos de inteligencia y operativos de la brigada. Durante 5 meses, Velázquez reunió las evidencias de esa situación de colusión con las fuerzas paramilitares y preparó un informe en mayo de 1996 para el entonces comandante del ejército, general Harold Bedoya. Ahí pidió que se investigara la omisión de las tropas en esa brigada y manifestó que sus efectivos y el brigadier general no parecían convencidos de que los paramilitares constituyeran, y acá cito, un peligroso factor de desorden público y de violencia en la región, y acá cierro comillas. En respuesta a sus informes, se abrió una investigación disciplinaria en contra de él. Finalmente fue llamado a calificar servicios, por lo cual Velázquez decidió compartir sus pruebas con los medios de comunicación. Durante un evento en el cual yo asistí, Velázquez anotó, 2 décadas después, que no podía quedar en silencio frente a las prácticas atroces de los paramilitares. En una ocasión, él añadió, los paramilitares decapitaron a una persona en un poblado y obligaron al resto de la gente a jugar a fútbol con su cabeza. En 1997, en una entrevista con la embajada estadounidense en Bogotá, Velázquez nuevamente implicó a su antiguo comandante, enfatizó que la colaboración con la brigada 17 con los paramilitares
y Acasito había empeorado bajo del río. Y anotó también que el síndrome del conteo de cuerpos incentivaba las violaciones de derechos humanos. En ese entonces, esencialmente, los premios, los ascensos se daban con bases en los muertos que las diferentes unidades del ejército iban sumando muertos entre el enemigo. En un informe interno de la Embajada de los Estados Unidos, que salió a la luz muchos años después, se hablaba de la integridad del coronel Velázquez, enfatizando que había sido un admirado y muy condecorado oficial del ejército que había contribuido de manera fundamental en la lucha contra el cartel de Cali. Y en otro documento, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Miles Frechette, enfatizó que las denuncias de Velázquez le pusieron una mayor presión sobre los militares colombianos. Toca recordar que a finales de los 90 ese embajador había emprendido tensas negociaciones con el ejército colombiano acerca de su desempeño en derechos humanos. Gracias a las denuncias y al testimonio de Velázquez en agosto del 2012, el general Rito Alejo del Río fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un campesino en febrero de 1997, ocurrido durante una operación Génesis, ejecutada por la brigada junto con unos paramilitares del bloque Elmer Cárdenas de Urabá. Desde su salida del ejército, Velázquez trabajó como catedrático en Colombia de la Universidad de La Sabana y como columnista del periódico El Nuevo Siglo. Ahora bien, Velázquez pagó un precio por rechazar la indiferencia y el oportunismo de quienes en las fuerzas militares dejaron que los paramilitares hicieran lo suyo y por no aceptar descuentos en la defensa de la dignidad humana de sus conciudadanos. Historias como las de Velázquez están muy poco contadas en relación a los conflictos internos que las sociedades latinoamericanas han vivido particularmente durante la segunda mitad del siglo XX. Y hoy aún muchos en las fuerzas públicas latinoamericanas ven en esas historias a soldados desleales que rompieron las filas con sus compañeros y violaron la consigna del silencio. Las atrocidades se hacen posible porque hay quienes las cumplen y porque hay otros que dejan que se cumplan. Velázquez intentó atravesársele al camino de horror de los paramilitares en Colombia. Hay unos casos, por ejemplo, el caso de Hugh Thompson, el héroe de la masacre de My Lai en Vietnam. Él era el capitán que dirigía un helicóptero del ejército de Estados Unidos y vio que había unos soldados que estaban disparándole a unos civiles y puso su helicóptero, bajó su helicóptero, lo puso en la línea de fuego de esos soldados para salvar los civiles y le dio orden a su equipo de girar las ametralladoras en contra de los soldados, de sus propios soldados, para que pararan de disparar. Finalmente, después de pasar a través de muchas investigaciones, él salió del ejército de Estados Unidos y unos 30 años después fue rehabilitado y fue llamado a dictar unas cátedras de ética militar en unas academias de los Estados Unidos, academias militares. Eso se ha dado en Estados Unidos, pero es interesante que pues nada similar se ha dado en América Latina y por ende es importante contar historias como la de Velázquez porque nos dan una medida de la brecha que aún existe en América Latina y que tendría que ser llenada para poder reflexionar sobre cómo en unas organizaciones como por ejemplo las organizaciones militares, es necesario poder lidiar con esos dilemas éticos muy complejos y qué le espera a los oficiales
cuando se ven enfrentados a casos de atrocidad. Obviamente, las diferentes personas resolverán el dilema de forma diferente, pero el ejemplo de Velázquez nos da una posible pista sobre una de las opciones que un justo estaría tomando en una situación de ese tipo. Pues sin duda para la reflexión, la conducta de este personaje de Velázquez, el colombiano, eh, que se puso en una situación muy delicada frente a sus compañeros en el ejército en aquellos momentos. Te agradecemos, Carlos Toniato, que nos hayas acercado esta figura y como siempre te invitamos a volver a hacerlo en próximas entregas de Justicia, Justicia Perseguirás. Gracias, Jorge, y un saludo a los oyentes. Tadak, tadak, dear dog. Tadak, 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 dear dog.